Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Alexis Martínez, estudiante de la maestría en Gestión de Tecnologías de la Información. Estoy haciendo la presentación para la materia Internet de las Cosas. El proyecto que yo trabajé para este semestre es la caracterización de sensores para el control de condiciones ambientales en la reproducción vegetativa de la guayaba. El primer paso de la guía lo que nos indicaba era realizar un cronograma de actividades en el cual nos pedían socializar con compañeros, asignar responsabilidades. Dentro de las responsabilidades estaban la actualización del caso de estudio, realizar un diagrama de flujo, hacer una actualización de herramientas y componentes necesarios. Después de haber hecho eso, teníamos que hacer un video de cada uno de estos pasos y después hacer un resumen de cada uno de estos pasos, ya que la actividad se trabajó de forma individual, quien les habla va a asumir todos los roles de la actividad. Nos pedían hacer un diagrama de flujo de cómo iba a funcionar el programa. Entonces el diagrama de flujo viene con la iniciación de los sensores. Una vez inicien, ellos lo que van a hacer es la revisión de los valores mínimos configurados. Una vez que los valores mínimos se hayan configurado, va a empezar por la lectura del sensor de humedad relativa. Si la temperatura estaba sobre los valores indicados, él pasaba a hacer la lectura del sensor de pH. Si este estaba dentro de los valores del pH indicados, básicamente la información se empezaba a almacenar en una base de datos. Una vez la información estuviera almacenada en la base de datos, si el tiempo de muestreo no había llegado al límite permitido durante el programa, que básicamente van a ser muestreos cada 5 minutos, debía esperar y después volvía a empezar el ciclo como lo está mostrando el cronograma completo aquí en la parte derecha de la pantalla. En caso de que la humedad, el sensor, la decisión fuera negativa porque el sensor encontró un valor anormal dentro del ambiente controlado, básicamente lo que él iba a hacer era efectuar un proceso de riego y nuevamente empezaba con la lectura de la humedad relativa. Se espera que después de haber hecho la humedad, haber hecho el proceso de riego, la temperatura o la humedad relativa del ambiente controlado ya se hubiera normalizado y pasaba a ser la lectura del sensor de pH nuevamente. Una vez, en caso de que el sensor de pH no encontrara valores, estuviera en el rango de los valores indicados, básicamente lo que hacía era presentar una alarma indicando un pico en el aplicativo para que las personas encargadas como los técnicos o los ingenieros agrícolas se dieron cuenta, aplicaran el ácido para poder realizar un control. Este diagrama de flujo no tiene fin, ya que básicamente lo que se quiere del programa es hacer un bucle infinito y hacer un muestreo para poder hacer una buena caracterización y ver cuál es la mejor condición ambiental para que la reproducción y el enraizamiento de la guayaba se dé la mejor forma. Bueno, después nos estaban solicitando un diccionario de datos. Dentro del diccionario de datos encontramos que había que la recepción de los datos originales, el procesamiento de datos, la toma de decisiones y qué acciones íbamos a desarrollar. Básicamente para la recepción de los datos nosotros vamos a utilizar dos sensores, los cuales uno es el DHT11, que es el detector de humedad relativa, y el sensor de pH, que básicamente es un dispositivo que va a estar dentro del material inerte o inorgánico que contiene las plántulas para poder realizar las medidas. Cada vez que estos sensores recogieran su información eléctricamente, se empezaba a hacer un análisis de datos, el cual iba a ser mostrado por una pantalla dentro de una pantalla para que los ingenieros agrónomos vieran y hicieran la caracterización de qué humedad y de qué pH es el más indicado para la planta que se está manejando. El procesamiento de estos datos o de esta información se va a realizar dentro de un dispositivo, dentro de una Raspberry Pi, la cual va a estar programada con un lenguaje Python para poder recoger la información
anexado con un gestor de base de datos. También tenemos una particularidad de estos dos sensores en los cuales a través de la conexión que genera la Raspberry Pi con Internet, los sensores con un número de parte dentro de la página TimeSpeak, introduciendo el número de dispositivo, él va a mostrar en tiempo real en cualquier computador conectado a Internet la toma y las muestras como la imagen que están viendo, para que cualquier persona no conectada a la Raspberry pudiera obtener la información que está recogiendo cualquiera de los dos sensores. La toma de decisiones, pues la toma de decisiones es demasiado fácil. Nuevamente estamos hablando de los sensores, que los sensores van a recoger la información y la van a transmitir de forma eléctrica hacia la Raspberry, el cual están viendo un segmento de la programación dentro de Python. Una vez la programación dentro de Python tomara una decisión del pH porque está muy alto, está muy bajo, iba a funcionar o, como su nombre lo indica, actuar dentro de esos actuadores para hacer una aspersión de agua controlada o una ejecución dentro de unos motores para poder correr una ventana para que entre viento y pueda refrescar la zona de donde se está realizando el proceso de la reproducción vegetativa. En este momento estamos tomando la decisión si es mejor manejar un tipos de aspersores más controlados o poder hacer automatización de las ventanas dentro del ambiente controlado. Las características generales nos pedían una descripción del prototipo. La descripción del prototipo básicamente es diseñar una metodología para poder captar la información recogida a través de los sensores para poder cumplir con los requerimientos de especie que se requieren en la región para cumplir con la producción solicitada. Ahí es donde se quiere llegar, no solo con la implementación de los sensores, sino que se pueda llegar muchísimo más allá para poder solucionar una problemática real que está sucediendo hoy en día en la región. Básicamente en la gráfica están viendo que no se requieren demasiadas cosas, que es la Raspberry conectada a una batería por USB. No necesita estar conectada a una fuente eléctrica, pero si se tiene mejor, pero se puede funcionar con una batería. Y el sensor de TH11 conectado a la Raspberry en los puertos de ingreso de información. Y nuevamente los dos gráficos de humedad y de temperatura. Y aquí como se verían en la programación hecha dentro de la Raspberry Pi. Los servicios que esto nos va a prestar son infinitos. Infinitos, ¿por qué? Porque los va a estar recogiendo información siempre. ¿Información de qué? De la temperatura, de la humedad relativa, en los cuales vamos a poder controlar ahorrándole tiempo a las personas que requieren tener información real de primera mano en tiempo real. Y pasamos de hacer un proceso o un procedimiento que antes era muy difícil de controlar, muy difícil de llevar, lo vamos a volver fácil para poder ayudar a solventar la problemática de la región. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Esta ha sido mi presentación. Muy buena noche.